Lo dicho, conversamos esta noche con el ministro de Trabajo de República Dominicana y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. García. Mi querido Roberto. ¿Cómo está usted? Un placer tenerlo acá de nuevo. El placer es mío, sobre todo porque aprendo cómo cambia el volumen de voz. El tono. Antes y después. Antes y después. Porque estábamos hablando antes de salir al aire con un tono casi de conspiración. Por eso es que siempre me gusta hablar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito primero de política, que es lo que está en el tapete. Claro que sí. Ya estamos en la recta final de las elecciones de cara al 19 de mayo. Vivimos la experiencia del 18 de febrero. En alguna ocasión escuché que le preguntaban, o te preguntaban, en torno a la posición del partido frente a la reelección del presidente Abinader. Y todo el mundo recuerda que fue ese tema o similar el punto álgido de unas relaciones entre Hipólito Mejía y Atuey de Camps que dieron al traste a la salida de tu papá y la creación de este partido que hoy te toca llevar la rienda. ¿Hay contradicción en eso o hay una lógica detrás de esa posición? Caramba, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Roberto, no solamente por la invitación, sino también por esa pregunta, porque quienes recordamos algunas luchas es importante abordarlo. La realidad es que el Partido del Toro, Partido Revolucionario Socialdemócrata, nace efectivamente como producto de un enfrentamiento que se produjo en un momento determinado, hace aproximadamente 20 años, entre el presidente Hipólito Mejía y el licenciado Atuey de Camps, porque se entendió que no se podía vulnerar, erosionar las instituciones democráticas de la República Dominicana. Y eso fue lo que hizo que el partido naciera en razón de unas reformas constitucionales que se llevaron a cabo sin mayores contenidos más que ese. En el caso actual, el presidente Luis Abinader ha hecho absolutamente todo lo contrario. Pero antes de señalar esos detalles, permítame recordar que la historia se debe construir no solamente por las posiciones y las búsquedas de victorias que a veces son pírricas, sino sobre todo por las heridas que se curan. Por eso en el 2011, licenciado Atuey de Camps apoyó al ingeniero Hipólito Mejía para la candidatura presidencial de entonces. En el caso actual, el presidente Luis Abinader ha hecho absolutamente lo contrario de lo que sucede allá. No se ha tocado ni con el pétalo de una rosa la Constitución Dominicana. Las reglas de nuestro país están ahí establecidas y lo que ha hecho el presidente Abinader, al contrario de sus antecesores, ha sido el fortalecimiento. Medidas como, por ejemplo, la designación en la Procuraduría General de la República a una persona que no ha tenido afiliación política partidaria conocida y que cuenta con un crédito moral incuestionable en esta sociedad, pudiendo haber designado a un compañero también que le ayude en la gestión pública, pero ha decidido no hacerlo. En un momento se planteó modificar la Constitución para que tenga ese blindaje y ante algunas preocupaciones el presidente decidió pues no darle continuidad a eso. Pero además, mi querido Roberto, los últimos 10 años de la vida de nuestro líder fundador, el licenciado Atuey de Camps, lo dedicó a la búsqueda por la reunificación de la familia peñagomista. Y ha sido el entonces candidato Luis Abinader, hoy presidente de la República, quien pudo comenzar a viabilizar eso en el 2018 en adelante. Por eso, en el 2019, el PRSD fue el primer partido que proclamó como su candidato oficial en la República Dominicana a Luis Abinader, antes que lo hiciera de manera oficial el propio PRM. Porque vimos la oportunidad de poder encaminarnos a esa reunificación que ahora ha crecido aún más. Pero el fortalecimiento de las instituciones democráticas es a lo que este gobierno, que ha apostado por el cambio, ha estado materializando. Diferente a lo que ha estado sucediendo con los candidatos de oposición que se han mantenido en el pasado y aunque, como decía Heráclito, lo único seguro es el cambio,
decidieron no cambiar el chip o no entendieron que tenía que cambiarse el chip, simplemente planteando los mismos actores. Obviamente eso no lo entiende el expresidente Fernández, porque lo que él sí hizo en el 2010 fue modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para agregar a uno de sus atláteres. Es lo que yo le he llamado un gacetazo encubierto, parecido a lo que se hizo en el 78 con una sentencia que le quitó al partido gobernante a partir de ahí el poder en el Senado para controlar la justicia. Y este presidente Abinader lo que ha estado haciendo es adecentar la política, fortaleciendo la institucionalidad democrática. Roberto, tú como profesional de la comunicación, te consta, a lo que un presidente como el presidente Luis Abinader no solamente se expone, sino que asume de presentarse de manera periódica ante la población y ante los periodistas para que hagan las preguntas que entiendan necesarias y pertinentes. Esa es una conquista de los dominicanos a través del presidente Luis Abinader. Eso no es un tema electoral, eso es un tema de institucionalidad democrática, porque los servidores públicos, comenzando por el primer mandatario de la nación, tenemos que saber que nuestra obligación es de rendir cuentas constantemente. Y yo me pregunto, de los anteriores, Roberto, ¿se ha rendido cuentas? ¿Se ha pedido perdón? No, lo que se ha pretendido es seguir engañando como engañaron durante 20 años a esta población sin darse cuenta que esta población ya cambió y que el cambio que ahora se tiene que materializar es la profundización de lo que ya ha comenzado. Roberto, el compañero Luis Abinader, candidato que apoyamos nuevamente para el 2024, ha comenzado a hacer un antes y un después. Y esa profundización del cambio se materializa en todos los ámbitos. Recordemos que anteriormente no habían inversiones estratégicas del Estado, del gobierno, en todo el territorio nacional. Simplemente se concentró en la gran capital en un momento determinado y luego se hacían algunas que otras visitas sorpresas. En la actualidad no es simplemente la presencia constante en todo el territorio nacional, sino inversiones estratégicas de la República Dominicana para la creación de empleos, para la atracción de inversiones. Y en esencia, eso fue lo que nuestro líder fundador, licenciado Tede Camps, propugnó, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. A diferencia de eso, la oposición política actual ha comenzado a jugar con algo que yo tildaría de irresponsable. ¿Y por qué? Roberto, en toda contienda política electoral es normal que cada candidato presente sus programas, establezca sus diálogos, sus relatos, y eso es correcto. Pero hay cosas con las que no se debe jugar. Y eso es algo que esos actores del pasado no han querido entender. ¿Con qué están jugando? No se puede jugar, no se debe jugar con lo que son instituciones democráticas como los procesos electorales. Roberto, hace un mes y medio acaba de pasar un proceso electoral municipal sin ningún tipo de contratiempos, sin ningún tipo de problemas mayores. Ellos alegan ahora que hay un dinero que el gobierno no le quiere dar para completar lo que dice la ley, etcétera, a través de la Junta Central Electoral. Precisamente esos fueron los grandes anuncios que hicieron un lunes santo, no para presentarle al país nada positivo, no para decirles al país algunos de sus planes, sino para una oportunidad fotográfica y pedir dinero. Bueno, eso es lo que ellos han estado acostumbrados. Ya habrá que ver en términos legales, y habrá que consultarle a la Junta Central Electoral. Lo que yo sí puedo decirte, Roberto, es que en un gobierno del presidente Luis Abinader se va a seguir fortaleciendo las instituciones democráticas, y una de esas instituciones democráticas las constituye la Junta Central Electoral. Entonces, en vez de plantear lo que quieran plantear en cualquier materia, han comenzado a querer chantajear y a jugar con temas que deben ser sacrosantos, porque al final, Roberto, después del 19 de mayo llega el 20 de mayo, y después el 21, y la vida sigue, claro, y la República Dominicana continuará, y en este gobierno que deberá de lograr victoria electoral, deberá continuar creciendo y desarrollando
la ciudadanía y en la población. Entonces, eso es algo que tienen que ver, no seguir aferrados a tratar de replicar el pasado que demostró no brindar los resultados que la ciudadanía no solamente quería, sino que reclamaba. Recuerda, Roberto, que a lo largo de los últimos años, 17, 18 y 19, del régimen peledeísta o peledeoso, este país se movilizó a todo lo largo y ancho del territorio, incluso fuera del país, donde hay dominicanos. ¿Por qué? Porque estos señores que habían gobernado durante casi 20 años, de los cuales 16 fueron corridos, habían pactado por la opacidad, habían pactado por el bloqueo de la transparencia. Y un presidente como el de hoy, a diferencia de uno que decía que no se podía hablar con la ciudadanía porque el dominicano no sabía conceptualizar, y otro que simplemente no hablaba con la ciudadanía. Tenemos un presidente que habla constantemente y es tan transparente que cuando hay que enderezar una decisión, pues la endereza, porque todos los seres humanos tenemos defectos y no somos infalibles. Eso es lo que esta población dominicana ha valorado, y por eso la encuesta de las encuestas, que será el 19 de mayo, pero la revisión de todas ellas arrojan una favorabilidad del presidente Abinader en unos niveles extraordinarios. Ahora, sin desmedro de esos buenos niveles, vamos a seguir trabajando de manera organizada para que las elecciones sean exitosas y para que los resultados también se respeten. Ojalá las iniciativas que ha pretendido iniciar la oposición de deslucir el proceso electoral entiendan que con eso no se debe jugar. De hecho, el proceso electoral de febrero demostró la fiesta democrática porque realmente la participación electoral fue similar a las participaciones electorales de los procesos similares del pasado, que de hecho fue en este año el primero con sus características, porque el primero iba a ser en el 2020, pero la pandemia lo dañó. Bueno, primero lo dañó un problema que hubo con la Junta anterior y luego la pandemia. Entonces, en definitiva, este país lo que tiene que seguir es fortaleciendo la paz social con la confianza que representa el compañero candidato Luis Abinader a la presidencia y profundizar la transparencia, profundizar la rendición de cuentas. Ahora, a propósito de eso, a propósito del fortalecimiento institucional, a propósito de dar la cara, Ángel, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, viene trabajando desde hace muchos años en generar un debate con los candidatos presidenciales. Siempre que hablo de eso, me viene a la mente tu padre una vez más, y creo que lo hemos hablado. Quizás la única vez en que se reunieron todos, salvo el entonces candidato presidencial por el PLD que buscaba la reelección, Danilo Medina, que no participó. Tu papá vino enfermo en un estudio acá contigo, un frío tremendo. Te veía llevándole un poquito de una bebida energizante que lo mantenía en pie, porque estuvo de pie frente al atril y llamaba la atención y criticaba y decía, aquí no está el que debía estar en ese debate. Ahora se da la oportunidad de ir de nuevo a debate. El 20 hubo los contratiempos que ya sabemos, y el presidente Abinader ha aceptado participar al debate. De hecho, fue el primero en decir que sí. Y sé de muchos en su entorno, asesores y otros que siempre les gusta opinar, usted no tiene que ir. Usted está ganado, dicen ellos. El que está arriba no va a discutir con el que está abajo. Al final va a ir al debate. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Qué te parece la oportunidad de seguir fortaleciendo los debates en las épocas electorales y en otros momentos que se abre y se discuta entre oposición y gobierno? ¿Crees que deben formalizarse, ser obligatorios? ¿Cómo lo ves? Bueno, Roberto, gracias por esa pregunta, pero antes permíteme decirte que realmente tú y yo estamos aquí en familia con esta foto que tú has presentado. Me siento en casa. Gracias. Así que te agradezco nuevamente. Bueno, qué bueno que hiciste esa rememoranza, efectivamente, en un estudio muy contiguo a este prácticamente. Esa es una de las demostraciones del compromiso que el presidente Abinader tiene para con la construcción de una democracia cada vez más fortalecida, cada vez más transparente, y que esa fortaleza
se instituya y no dependa de un individuo u otro en un momento determinado. Efectivamente, muchas personas entendieron que políticamente no era recomendable que un candidato que tenía los números, o que tiene los números que tiene, se presente a un debate. Y si usted va y revisa todos los textos de asesoría política, Sí. eso es lo que dice. Eso es lo que manda el manual. Eso es lo que dice el librito. Realmente, con todo. O como dicen un manual, que es el manual. Sí. Exactamente. El manual que es el manual. Exactamente. Exacto. Ahora, ese manual, ese librito, que lo siguieron los anteriores presidentes, probablemente el último ejercicio del 16 es tal vez el mejor o más reciente, es el que siguió la ruta, repito, de la opacidad, del amiguismo, de buscar apañar y buscar excusas para cosas incorrectas. No. El libro que el cambio ha venido a tratar de impulsar y en muchos casos ya ha comenzado a materializarse ciertos resultados, es el de la transparencia. Entonces, un candidato a la presidencia, que actualmente es presidente, que tiene los números que tiene, que decida y públicamente acepte participar en un debate, primero, coherencia, porque siempre lo planteó. Claro. Segundo, el compromiso que acabo de señalar. Independientemente de lo que pueda ser un riesgo electoral, el fortalecimiento democrático vale más que ese riesgo electoral. Y al final de cuentas, la población no solamente le interesa, sino que a la población le conviene. Claro. Porque puede poner en un espacio equidistante a los diferentes aspirantes a que debatan sus ideas, a que presenten sus programas, a comenzar a pelar el plátano y decir cuáles son las cosas que son reales y cuáles son los discursos de campaña que son falsos. Claro. Porque hay algunos señores que parece que se olvidan que fueron presidentes 3 veces y otros que estuvieron con presidente 2 veces y cree que la pava se pone donde ponía. La realidad es que los números están ahí, pero no lo dice el gobierno que preside el presidente Luis Abinader. Lo dice el Banco Mundial, lo dicen las calificadoras de riesgo, lo dice la Organización Internacional del Turismo, lo dice la Organización Internacional de la Salud, lo dice Transparencia Internacional. O sea, todos los actores multilaterales e internacionales reconocen ese punto álgido que se encuentra en la región latinoamericana que corresponde a la República Dominicana, especialmente en esta gestión de 3 años y medio del presidente Abinader. Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de esos números, la transparencia. Los economistas y hasta los abogados se ponen hasta de acuerdo para ver cómo lo presentan de la mejor manera. Ahora, me queda una pregunta en el plano político. Sí. La salud del Partido Revolucionario Socialdemócrata, su vida propia de cara al futuro político. Ahora van apoyando a la candidatura presidencial y vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Llevan creo que una candidatura propia en algún nivel congresual y van apoyando al resto de las candidaturas, etcétera. ¿Cómo seguir dándole vida al partido, vida política propia, de cara al futuro? Bueno, lo primero que quiero decir en esa dirección es que lo que es y lo que debe ser, lo que es el PRCD, el Partido del Toro, y lo que en nuestra observación deben ser los partidos políticos, son instrumentos de la democracia. Es decir, instrumentos al servicio de la población para el proceso democrático. Por lo tanto, los partidos deben de ser portavoces y representantes de los intereses de la población. Eso es el Partido Revolucionario Socialdemócrata y eso siempre será el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Dicho eso, también hay que ver que en la capacidad de aglutinamiento fundamentado en la confianza que presenta y despierta el presidente Abinader, ha podido comenzar a aglutinar a muchos de los que en el pasado nuestro líder fundador trató de aglutinar. El PRSD, Partido del Toro, y el PRM son 2 ramas de un mismo tronco. Claro. Pero dos ramas que hemos decidido recorrer juntos una misma trayectoria.
las historias de los líderes de ambos partidos son las mismas. Las vivencias son las mismas. En las elecciones para las elecciones del 2004, en el PRD hubo dos procesos convencionales paralelos. Uno, encabezado por el presidente Mejía, que compitió con el doctor Frank Joseph Tomé. Y el otro, estaban participando 4 candidatos. Entre esos 4 estaba Toy de Camps y don José Rafael Abinader. Exacto. Es decir, que esa trayectoria política de coherencia no es nueva. Lo que ha habido ahora es un reencuentro, y ese reencuentro es por eso que nosotros fuimos los primeros que iniciamos este apoyo, que ahora es una gran coalición de partidos, pero lo que los fundamenta es esa visión estructuradora de la institucionalidad democrática. Entonces, mientras ese sea el norte, el Partido del Toro va a seguir en esa misma dirección. Y por eso no nos tiene a mayores preocupaciones, porque tenemos compartimos esa visión, y el presidente ha sabido de una manera magistral poder materializar, que yo creo que todo el mundo ya conoce la capacidad de trabajo del presidente Abinader y el manejo de los detalles y la capacidad de comunicarlos junto con la población y mejorarlos justamente con el trabajo. Me quedaba una pregunta que era vinculada a los números. Y los economistas, por un lado, se debaten en los periódicos, en las redes sociales, que si hay más desempleo, que si menos desempleo, que si mayor trabajo formal, que si menor trabajo formal, que si la inflación. Entonces manejan los números para allá y para acá. Los abogados salen también de alguna manera a mediar y de alguna manera también los acomodan. Realmente, ¿qué pasa con nuestro sector de la empleomanía a nivel público y privado? ¿Realmente ha aumentado el empleo formal? Digo esto porque parte del éxito de cualquier economía es que cada día más se integren al sector formal trabajadores. Porque cuando usted está formal, usted paga la TCS, usted paga impuestos, o sea, hay un conjunto de cosas que favorecen al empleado, pero favorecen a la sociedad toda. Mientras usted esté en la informalidad, vendiendo empanadas en una esquina, como un amigo mío y eso, y no pague un impuesto, pague lo que le toca pagar y reciba los beneficios que le toca recibir, como empleado, sea público o privado, no vamos a avanzar. ¿Dónde está el verdadero número y estadística de ese punto? Bueno, vamos a tratar de dividir este tema en dos partes. Uno, la cantidad de empleos, y otro, la calidad de ese empleo. Exacto. Bien. Efectivamente, el objetivo central del programa de gobierno del presidente Abinader, gestión 2020-2024, fue la creación de 600,000 empleos formales nuevos. ¿Cuál ha sido el desarrollo? El desarrollo ha sido que el día de hoy no solamente se recuperaron los empleos perdidos por la pandemia, sino que hay más empleos que lo que existían previo a la pandemia. O sea, 2019, 2018. Hay más empleo que en ese año. Así es. Al cierre del 2023, habían más de 135,000 empleos adicionales a lo que habían antes de la pandemia. Obviamente, si lo comparamos al 2020, el número es mucho mayor, porque se recuperó en 13 meses los empleos perdidos y suspendidos por la pandemia. Pero ese crecimiento del empleo formal tiene algunas características que son muy importantes destacar. El 38% aproximadamente lo corresponden jóvenes. Solamente en el 2022-2023, cerca del 40% de los empleos nuevos fueron asumidos por jóvenes. Y una parte importante, el 53% lo corresponden mujeres. Muy bien. Entonces, jóvenes y mujeres han estado ocupando la mayoría de los nuevos empleos formales. Pero al mismo tiempo que eso es así, cuando vemos los números de desempleo, vemos que en este gobierno, en 3 años y medio de gestión, Roberto, ha habido los números más bajos de desempleo de la historia de la República Dominicana. El tercer trimestre del 2022 y el tercer trimestre del 2023 los 2 últimos trimestres del 2022
fueron de un 4.8% de desempleo. Al cierre del 2023, un 5% de desempleo. Es decir, son unos números que junto con los tres son los más bajos jamás. Y eso no es casual. Pero eso no lo dice el ministro de Trabajo, eso lo dice el Banco Central, que por cierto tiene unos cuantos años su máxima autoridad allí, en diferentes gobiernos. Claro. Eso lo dice el Banco Central. Eso es en cuanto a cantidad de empleos. Pero en cuanto a calidad del empleo, es una de las preocupaciones que hemos estado abordando y que los resultados hemos podido materializarlos. Solamente en estos 3 años y medio, un poco antes de los 3 años y medio, a los 3 años prácticamente, se desarrollaron 2 grandes rondas de revisiones salariales de los salarios mínimos correspondientes, cuando se hace el desglose, de más de 23 aumentos salariales entre los no sectorizados y los sectorizados. Esas 2 rondas ha habido un aumento nominal de más de 40% del no sectorizado, pero cuando eso se le resta a la inflación, que es lo que se conoce como el salario real, y lo llevamos al promedio, vemos que hay un 9%, casi 9.8% de aumento del salario real. Es decir, que el poder adquisitivo del trabajador dominicano hoy es casi 10% mayor en promedio que lo que era antes de este gobierno. Y al mismo tiempo que eso ha sucedido, también hemos tratado de atender la informalidad, que si bien se ha mantenido siempre rondando por encima del 50%, obviamente con la pandemia subió casi cerca del 60% y en estos 3 años y medio se logró bajar nuevamente a niveles similares a lo que existía previo a la pandemia. Entonces, cuando vemos aumento de los empleos aumentados, ocupados y formales por jóvenes y mujeres en mayor proporción que lo que había antes. Pero también esos empleos con ingresos salariales aumentados por igual, eso es lo que este gobierno ha estado propugnando y esas son realidades. Es normal que los actores políticos traten de buscar dónde poder atacar, pero las declaraciones del presidente de la República ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, en donde hablaba con mayores detalles de estos datos, no pudo ser contestada por ningún actor en términos concretos. ¿Por qué? Porque esas son las realidades. En zona franca, cerca de 200.000 nuevos empleos. En turismo, el aumento de empleo también. En el sector comercial, por igual. Pero repito, con un aumento de la formalidad en comparación con la época pandémica e inmediatamente pospandémica, y también con una participación de jóvenes y mujeres. Eso a pesar, Roberto, de lo que es el mundo del trabajo de hoy, que antes se conocía como el futuro del trabajo, ya es el presente, con las diferencias y las realidades entre el trabajo a distancia y diferentes mecanismos de la economía de compartir, que hace que los trabajos clásicos sean más difíciles. A pesar de todo eso, se ha podido materializar. Por ejemplo, solamente en esta gestión hemos realizado ya, para el fin de esta semana, 394 ferias y jornadas de empleo. Roberto, eso es una feria de empleo cada 3 días, pero no es solamente en la capital, no es solamente en Santiago. Por ejemplo, mañana hay una feria en Pedernales, a propósito del desarrollo de Pedernales. En este fin de semana también habrá en otros puntos del país, porque la inversión que el presidente de la República ha estado dirigiendo del gobierno ha estado diseminada por el territorio. Y esa es justamente una visión correcta, en donde la riqueza finalmente llegue al sur del país. Por primera vez en la historia eso se ha estado materializando, en donde también haya reservas estratégicas de combustible y de generación en la costa norte, como el caso de la línea de Manzanillo. Pero ¿cómo es posible que un país en donde hay tantos ciclones históricamente no tenía, ya va a tener, espacios de reserva de hidrocarburos en la costa norte, donde es menos propensa a los efectos atmosféricos perversos, como son los huracanes? Son cosas que después que caminan parecen lógicas, pero son décadas que han transcurrido y nadie le había interesado hacerla. ¿Por qué? Porque el dinero público en esta gestión rinde más. ¿Y por qué rinde más? Por la transparencia. ¿Y por qué por la transparencia? Y terminando donde comenzamos, por el compromiso infalible del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Qué bien. Pues nada, muchos temas tratados hoy, quedarán otros para
otra invitación y otra ocasión para abordarlos. Creo que profundizar un poco más en todo el tema de la seguridad social, el tema del código laboral, el tema del trabajo a distancia, que son temas súper importantes e interesantes. En la seguridad social, perdón Roberto, Ajá. porque yo creo que es importante para atarlo con el tema de la mejora del empleo formal, solamente en esta gestión ha habido un aumento de honorarios médicos en más de un 40%. Solamente en esta gestión ha habido inclusiones de servicios del Seguro Familiar de Salud donde no se encontraba incluido y se encuentra incluido ya la mastectomía profiláctica por cáncer, pero la reconstrucción mamaria también por cáncer. La atención renal integral no se encontraba cubierta, ahora se encuentra cubierta, donde se ha reducido en un 50% el copago para internamientos, donde ha habido de manera constante mejoras. A final del año pasado se aumentó en un 50% el tope de cobertura de medicamentos, sin costarle un solo peso a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay voluntad política, porque hay transparencia y porque esa transparencia ha podido dar confianza al sector de los empleadores y al sector de los trabajadores y hemos podido desarrollar. Entonces, políticamente hablando, Roberto, este país ha estado viviendo un proceso de transformaciones profundas, algunas de las cuales ya se han comenzado a poder notar y a materializar, pero ahora toca poder profundizar estas aún más para que la población pueda estar tranquila de que el cambio que llegó en el 2020 para mejor a la población es para quedarse y para no retroceder. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto.